Buenas noches, les habla el padre Fernando Mesa. Y mi nombre es Fénix Rojas. Nos encontramos acá para que podamos compartir, como se ha venido haciendo a través de las distintas parroquias de esta Vicaría San Pío X, con el tema de este documento del Papa Amoris Laetitia. Hoy vamos a compartir el cuarto capítulo, que nos corresponde a 3 de nuestros sacerdotes de esta vicaría. Está entre mis compañeros el padre Jair, el padre Gonzalo Díaz, y quien les habla nuevamente, Fernando Mesa. Entonces, el cuarto capítulo nos habla acerca del amor en el matrimonio. Bastante interesante esta encíclica o documento del Papa Francisco. ¿De qué nos habla? Es un poquito largo, pero vamos a hacer todo un resumen. Nos va indicando que todos los capítulos que se han venido reflexionando, los 3 primeros, no son suficientes para que se dé una buena noticia sobre todo la importancia del amor en el matrimonio y en la familia, sino que nos detenemos en algo muy importante, una frase, el amor. Y resulta que el primer apartado que analiza esta frase lo toma el Papa con el libro primero de los Corintios, en el capítulo 13. Y allí hay unos elementos muy bonitos que vamos a trabajar. El primero nos dice que el amor es paciente. O sea, está relacionado con todo aquello que dice el Antiguo Testamento, donde Dios es lento a la ira. No debemos entonces dejarnos llevar por los impulsos primarios, de ninguna manera. Hay que evitar agredirnos unos a otros. Esto significa dejar de maltratarnos, tanta violencia que hay al interior de los hogares o de las parejas. Que nos peguemos unos a otros, que nos tratemos como objetos. Se tiene que ver cada día lo importante de no sentirnos como aquel que se coloca en el centro del universo y piensa que todo lo que le rodea le impaciente y le irrite. No, eso no es vida. Nosotros tenemos que reconocer el valor y lo valioso que son los demás, aunque nos molesten o no sean todo lo que esperamos de ellos. Un segundo elemento con respecto al amor en este capítulo 13 de la Primera Corintios es el amor es servicial. Este está relacionado con la frase anterior. La paciencia que comentábamos no debe ser pasiva, por supuesto. Tiene que reflejarse en el servicio hacia los demás. El amor no puede ser solo un sentimiento, puesto que nosotros los cristianos nos caracterizamos entendiéndolo como el hacer el bien. Recuerden que el mismo Jesús lo decía, no vine a ser servido, sino a servir. Un tercer elemento es que el amor no tiene envidia. Es decir, el amor no debe tener espacios en donde nos hagan sentir mal porque los otros estén bien. No. Al contrario, el amor debe invitarnos a salir de nosotros mismos y evitar esa envidia que nos encierra en un total individualismo. Hemos de amar a los demás y mirarnos con los ojos de Dios, aceptando en el interior que pueden disfrutar de un, digámoslo así, un buen momento cuando nos damos cuenta que el otro le fue bien. Eso es muy importante. Por lo mismo, el amor nos empuja a rechazar la injusticia de que algunos pues cometen demasiado, ¿no? Y otros porque no tienen nada. No. Esto no se trata de envidia, sino de tener los deseos de una equidad de unos con otros.
Un cuarto elemento que nos habla es que el amor no hace alarde, no es arrogante. Debemos aprender a amar. Esto significa no hablar demasiado de sí mismo y saber pues situarse en cada lugar, en cada momento, sin pretender pues ser el centro de atención. Además, no podemos creernos más que los otros. Esto último es muy importante en la familia, para que podamos comprender unos a otros, comprendernos, disculparnos o servir a los demás de corazón. Esto es indispensable porque nos ayuda a sanar nuestro orgullo y a cultivar más el valor de la humildad. Un quinto elemento, el amor no obra con dureza. Hay que ser amable. No es algo que un cristiano pueda elegir o rechazar, no, es un requisito obligatorio. Para encontrarse uno con el otro, no podemos ser pesimistas y estar destacando los errores o los defectos de los demás. No, el amor debe ser amable, porque si es así genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de relaciones de integración. Francisco nos pone algunos ejemplos que Jesús nos da en la Sagrada Escritura que nos puede ayudar. Por ejemplo, Jesús dice, ánimo hijo. Esto lo podemos encontrar allí en Mateo 9:2. O levántate en Marcos 5:41. No tengas miedo en Mateo 14:27. Vete en paz en Lucas 7:50. Y también, qué grande es tu fe en Mateo 15:28. Un sexto elemento es el amor no busca su propio interés. En este mundo en el que nos movemos, el individualismo de cierta manera ha roto el equilibrio entre el amor a sí mismo y el amor a los demás. El Papa Francisco nos recuerda unas palabras de un santo, Santo Tomás de Aquino. Dice, pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Cierro comillas. O sea que este amor debe ir más allá de la justicia, hasta el punto de dar la vida por los demás. Un séptimo elemento, el amor no se irrita. Es bueno indagarse ante la injusticia, ¿no? Pero es negativo si la irritación nos coloca a la defensiva ante los demás. Dice nuestro Papa Francisco, si una cosa es sentir la fuerza de la agresividad, otra es consentirla. Es decir, nunca hay que terminar el día sin haber hecho las paces. Es decir, sin haber arreglado las cosas. Para lo cual, pues no es necesario uno que tenga que poner de rodillas, humillarse. No. Basta una caricia, un abrazo, un estrechón sincero de manos. Entonces, si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre, digamos, no a la violencia interior. Un octavo elemento, el amor no lleva cuentas del mal. Tal vez se trate de la palabra más importante, puesto que aquí nos invita a algo que no depende de nosotros, viene de lo alto. Hace referencia al perdón. Ese perdón intenta comprender la debilidad ajena, la del otro, por supuesto. Y es muy difícil a veces ponerlo en práctica. Hay veces las personas dicen, ¿cómo me cuesta perdonar? Cuando los medios de comunicación y muchas veces las empresas nos empujan y nos alimentan a unas máximas, culpas, o a imaginar más y más la maldad, a suponer todo tipo de malas intenciones, lo cual no debemos recurrir a alimentar ello. Así, solo conseguimos es
arraigar más o hacer crecer más el rencor entre unos y otros. Entonces, para conseguir el perdón hace falta un gran espíritu de sacrificio, y antes de saber hacerlo tenemos que haber pasado, por supuesto, haber vivido esta experiencia liberadora de comprendernos y de perdonarnos mutuamente. Un noveno elemento: el amor no se alegra de la injusticia, sino que goza de la verdad, o con la verdad. Es un veneno alegrarse ante las injusticias que se cometen a los demás, nos caigan bien o nos caigan mal. Tenemos que vivir es con alegría, inclusive cuando hacemos un bien a los demás o vemos que a los demás les va bien. Eso es noble. Un décimo elemento: el amor lo disculpa todo, o todo lo disculpa. Esta frase se parece mucho a la que habla la anterior, el perdón, pero no es igual. Aquí San Pablo hace referencia a lo que pasa con el órgano más pequeño que tenemos, por decir algo, en nuestro cuerpo, que es la lengua. Dice, hay que saber guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en los demás. Hemos de procurar entonces contener nuestra lengua para no lanzar condenaturas e implacables, porque el amor cuida la imagen de los demás, hasta la propia, incluso hasta la de los enemigos. O sea que nunca, repito, nunca debemos olvidar esta exigencia del amor, tampoco en la familia. Hay que aceptar que todos somos una combinación tanto de luces y sombras, incluso hasta en nosotros mismos. Yo recuerdo un texto en las últimas de las cartas del Nuevo Testamento, que habla que la lengua es como el timón de una barca, de un gran yate, que si ese timón lo manejamos mal, podemos llevarlo al naufragio. Un décimo primer elemento está que el amor todo lo cree. Este pues no hace referencia a la fe, no, sino a la confianza. El amor es imprescindible que nos evitemos sospechas constantemente del uno al otro, de si nos miente o no, de que yo desconfío, no, tampoco debemos entonces controlar a la otra persona. Debemos de más bien confiar, dejar de que haya la libertad sana en el otro y renunciar a controlarlo o a poseerlo o dominarlo, ¿no? Un décimo segundo elemento es el que el amor todo lo espera. Aquí hay que cultivar pues toda esta paciencia que decíamos antes. Este valor es significativo también porque hay que saber esperar. No como dicen algunos el dicho, el que espera desespera. Entonces no sabes esperar. Si una persona está en el error, tenemos que tener la firmeza de convicción de que algún día cambiará. Y además, esta frase no se limita a la vida terrena, va más allá. El amor hace presente la esperanza en todo su sentido y nos permite ver a los demás con una mirada sobrenatural, con la esperanza de que alcanzaremos esa plenitud, aunque día a día de hoy no la veamos con tantas posibilidades. Y un último elemento en este amor es que todo lo soporta. Nos dice Francisco que esta viene a significar que debemos sobrellevarlo con un espíritu positivo ante todas las contrariedades de la vida. Esto es saber mantenerse firme en medio de un ambiente difícil, hostil. Manifestar pues una opción por el bien que nada puede uno derribar. El odio por el odio lo único que hace es que se alimenta más. Hace falta entonces valentía, coraje para romper la cadena, y por eso
en la vida hace falta cultivar la fuerza del amor. Que no nos dejemos pues dominar por este rencor, por la actitud de desprecio hacia las personas, o por el deseo de lastimar o de cobrarse algo. Estos son pues como los elementos que quería compartirles. Ahorita ya en la parte final mi compañera Fénix nos va a dar también unos elementos muy importantes a tener en cuenta de este capítulo 4. Bueno, a su modo, este capítulo constituye un tratado dentro del desarrollo más amplio, plenamente consciente de la cotidianidad del amor, que es enemiga de todo idealismo. No hay que arrojar sobre dos personas limitadas, escribe el pontífice, el tremendo peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matrimonio, como signo, implica un proceso dinámico, que avanza gradualmente con la progresiva integración de los dones de Dios. Pero por otra parte, el Papa insiste de manera fuerte y decidida sobre el hecho de que en la naturaleza misma del amor conyugal está la apertura a lo definitivo, propiamente al interior de esa combinación de alegrías, de fatigas, de tensiones y de reposo, de sufrimientos y de liberación, de satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de placeres. Es precisamente el matrimonio. El capítulo se concluye con una reflexión muy importante sobre la transformación del amor, porque la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas, y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. El aspecto físico cambia, y la atracción amorosa no disminuye, pero cambia. El deseo sexual con el tiempo se puede transformar en deseo de intimidad y complicidad. No podemos prometernos tener los mismos sentimientos durante toda la vida. En cambio, sí podemos tener un proyecto común estable, comprometernos a amarnos y vivir unidos hasta que la muerte nos separe, y vivir siempre una rica intimidad. Bueno, estos son elementos que había que rumiarlos. Ustedes vuelvan a repetir este video y meditarlos, ojalá en pareja, en familia, porque hay que sacarles más gusto, más sustancia. Exprimiendo le sacamos el máximo jugo y el más sabroso. Yo los invito a eso. Y para cerrar, hay una anécdota que viví con un enfermito parapléjico. A él lo atendía un médico de color negro y le llamaba la atención porque el médico le había compartido su experiencia de vida. Él se había casado, se casó con una mujer gringa de Norteamérica, mona, un color totalmente diferente al de él. Y este médico hablaba español, ella hablaba más inglés. Entonces la curiosidad del enfermo es la que le decía cómo hizo para casarse con una persona de distinto color y distinta lengua. Y el médico le había respondido: yo me casé con ella porque teníamos dos cosas en común: la misma fe y el mismo amor. Entonces, cuando nosotros cogemos esto de Dios, que fue el que hizo y creó al ser humano para que no estuviera solo, y lo capacitó para poder vivir en la santidad de este amor, allí es donde tenemos nosotros que ir a esa fuente inagotable. Esperamos que esto nos ayude a todos. Y para cerrar, el día de mañana que se llevará a cabo para todos ustedes el tema quinto, estará transmitiéndoselo a partir de las 7:30. Que tengan todos una feliz noche y el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.